Contando y lo vamos repasando de nuevo y encarando si algo no queda claro. ¿Sí? Hola, Fiorella. Bien, la idea es por ahí continuar un poquito lo que vimos en la última parte de la clase presencial, ¿sí? Que se acuerdan que teníamos, por un lado, el empleado, si se acuerdan, hicimos un empleado, no me quedo por acá, un empleado que cobraba el sueldo, cobraba el otro empleado, cobraba por comisión y por venta, y después dijimos, bueno, si yo le quiero cambiar eso a un empleado, tuvimos que hacer un calculador de sueldo, ¿sí? Esa idea, la herencia no me servía. Entonces ahora esta parte es repasar un poquito esa idea, ¿sí? Cuando yo quiero cambiar, qué cosas me sirven y qué cosas no. Así que en base a eso, nada, me van diciendo y lo vamos viendo. Eso lo vamos a ver siempre como cambios en tiempo de ejecución, cambiar en forma dinámica, poder adaptar algo, siempre aparece presentado de esa forma. Y cuando yo quiero cambiar algo, justamente es lo que yo tengo que aplicar, ¿sí? Es justo algo dinámico. Y la idea es que se tiene que poder cambiar sin crear un objeto nuevo. Este es el problema que tenemos, ¿sí? Y el ejemplo más simple es cuando nosotros decimos el nombre de una persona, es decir, cuando tenemos atributos le cambiamos el valor al atributo y lo cambiamos sin crear el objeto nuevo, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo muy simple. Luis es el papá de Cata y Tom, es decir que Cata tiene como padre a este objeto y Tommy tiene como padre a este objeto, ¿sí? Entonces, si le preguntan el nombre del padre, va a decir Luis. Le pide al padre, le pide el nombre. ¿Hasta ahí estamos? Esa sería una persona muy simple, una clase muy simple. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, sí. sí, bien. Sí, sí. Sí, Entonces, perfecto. si yo le deseo cambiar el nombre a la persona, yo no voy a crear un objeto, ¿sí? Eh, nosotros es fácil, cuando decimos cambiar el nombre, es directamente set nombre. Ustedes ni lo piensan a eso. Pero ¿qué hubiera pasado si ahí creábamos un objeto nuevo? Yo digo new persona, Carlos, y ahora, si yo a esa variable XX le pregunto el nombre, me va a decir Carlos, ¿sí? El nombre de la persona apuntado por la variable XX pasó de ser Luis a Carlos. Pero no significa que le cambié al objeto el nombre, ¿sí? Lo que yo hice fue crear un nuevo objeto y que esa variable apunte a ese objeto. Esa es la diferencia cuando yo creo un objeto o cuando yo le pido cambiar algo. Entonces, si yo les sigo preguntando a los objetos Cata y Tom cuál es el nombre del padre, va a seguir diciendo Luis, porque yo no le cambié el nombre al objeto. ¿Se entiende? Es más rebuscado el ejemplo que estoy dando que el problema en sí. Pero la idea es que cuando yo cambio algo, le pido al objeto de cambiarlo. Entonces, lo que tenemos ahora es, siempre tenemos un set cuando queremos cambiar algo, porque cambiamos el valor que esté dentro del objeto. Entonces, le pedimos a ese objeto que lo cambie. Entonces, no creamos un objeto nuevo. Esa es la clave cuando yo quiero cambiarle algo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo set nombre, pregunto Carlos, y los demás objetos que estaban apuntando a ese objeto se enteran del cambio. Si le pregunto el nombre padre, va a decir Carlos. Si le pregunto el nombre padre, va a decir Carlos. Esa es la clave de lo que estamos trabajando y lo que vamos a buscar. Y acá viene el problema que teníamos nosotros, que tenemos, o cuando queremos trabajar. Cuando ahora cambiamos el comportamiento, ¿sí? Para cambiar el valor de un atributo, usamos el set, nadie piensa en crear. Pero ¿qué pasa si queremos cambiar el comportamiento de un objeto? Es decir, y ahora viene, si yo hago los procesadores que teníamos acá, ¿se acuerdan los procesadores que hicimos en la otra clase? Que teníamos que ordenar las tareas por orden de llegada, por prioridad y por uso CPU. Sí, Sí, sí. sí. Bien, bien. ¿Cómo haríamos para cambiar la forma en que ordena el procesador? Y ahí vamos a venir todo código, así que ya traigo el Eclipse para acá. Y ahí viene el asunto. Yo quiero cambiar del procesador, lo voy a copiar, la forma en que ordena. Acuérdense, el procesador lo habíamos hecho con una clase abstracta, acá les voy repasando un poquito. Entonces, cuando le agregamos tarea, ejecutaba tarea, agrego la tarea, hicimos un método abstracto, el es menor, y ese método abstracto lo definieron los hijos, que eran procesador CPU, procesador memoria
y procesador prioridad. Vamos a trabajar con esos tres. ¿Sí? Hasta ahí estábamos, esto es lo básico que teníamos. ¿Cuál es el problema ahora? Que cuando yo hago el ejecutable, yo creo, por ejemplo, un procesador, y esto lo teníamos, que ordena por CPU, vamos a crear. Entonces hasta acá lo hicimos, funcionaba, si no me recuerdo mal, imprimía el que ordenaba por CPU, 10.000, 1000, 19, 10. Si creábamos uno por memoria, ¿no? Sí, los iba a ordenar por memoria. Entonces, yo ahora quiero que al procesador le cambie la forma de ordenar. ¿Qué pasa acá? Yo puedo crear un objeto nuevo, porque yo puedo crear un objeto CPU, entonces yo puedo decir pp se vuelve new procesador CPU. Pero ahí es lo mismo que estábamos haciendo con la variable Carlos. Estoy creando un objeto nuevo. Entonces, si yo ejecuto todo el código así de entrada, fíjense que no hay tareas para ejecutar. Me vuelve vacío. ¿Por qué? Y porque todas las tareas que tenía el procesador las perdí. Porque acá yo creo un objeto nuevo. Se crea un objeto nuevo. Ese es el problema grande que tenemos ahí. ¿Sí? Cuando yo creo el objeto nuevo, es lo que está. Entonces, la idea es tratar de al objeto pedirle que cambie. ¿Se entiende cuál es la idea que queremos hacer ahora? Va a cambiar toda la solución y va a ser más parecido al de sueldo. ¿Qué quiero cambiar yo? Entonces, esto ya se entiende por qué no nos sirve. Yo puedo crear un procesador, pero lo creo de memoria, lo creo de CPU o lo creo de prioridad. Pero no le puedo cambiar porque yo creé el objeto de ese estilo, ¿se entiende? Ya está en la parte de la clase que yo creo. Y estoy diciendo, creo el procesador que es de memoria. Entonces, ¿queda claro que eso no se puede cambiar cuando yo hago la jerarquía? Sí, sí. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver cómo lo resuelvo. Entonces, hay algo principal y vamos a cambiar todo ahora. Van a ver que en realidad no es todo, vamos a cambiar lo mismo que les vengo diciendo. Vamos a cambiar el código de lugar. Entonces, sí, grave todo. Uy, ¿dónde guardo los elementos yo en el procesador? O sea, ¿qué quiero cambiar yo? La forma en que se guardan los elementos. Si yo los guardaba por memoria, ahora quiero que los ordene por CPU. Entonces, ¿en dónde se guardan los elementos? En un array list. En el array list, perfecto. Y el método que lo agrega era este. ¿Sí? Este array list ordenaba, pero usaba el es menor. Entonces yo quiero cambiar justo esto. Quiero cambiar en cómo lo agrego. Entonces, cuando yo empiezo a decir eso, lo ideal sería que yo tuviera un método cambiar. ¿Y qué quisiera cambiar? La forma que están ordenados. ¿Se entiende la idea? Cambiar la estructura en que están ordenados. Si bien van a estar ordenados, pero si están ordenados por CPU, quiero que lo ordene por memoria. Entonces, algo tan simple como elegir un array list que nos solucionó el problema y nos funcionó re bien hasta el momento, ahora nos trae ese problema. ¿Qué pasa si en vez de tener un array list creamos una cola de tareas? Class cola de tareas. Esa cola de tareas, lo que vamos a decir, es una clase nueva que lo que hace es guardar las tareas. Entonces, tiene un array list de tareas, porque la que hace es guardar, y lo que le vamos a decir a esta cola de tareas, le vamos a tirar todas las responsabilidades que sean de guardar tareas ordenadas. No de ejecutar, no de nada, simplemente como una estructura más. Entonces, en vez de tener un array list simple, que agrega en una posición y saca de una posición, ahora le damos una cosa un poquito más complejo. Sería como un array list ordenado. Entonces, las tareas las pongo acá y ¿qué voy a decir yo? Que el procesador, en vez de tener un array list, tiene una cola de tareas. ¿Se entiende hasta ahí esto? Delego todo lo de guardar elementos directamente en una cola de tareas. Lo voy a correr del lugar. Yo estoy parado en el procesador, tenía dos cosas, y todo lo que sea agregar al array list lo voy a tirar a una clase nueva.
¿Cuál es la idea de tirarlo en una clase nueva? Que si yo lo tiro en una clase nueva, esa clase se puede cambiar ahora. Y si yo cambio la cola de tareas que ordenaba por CPU y ordena por memoria, cambié la forma en que mi procesador ordena, pero sin cambiar el procesador. ¿Se entiende más o menos? ¿Me están siguiendo? Un poquito. No lo vamos a hacer. Mira, cola eso de tareas es una clase nueva que vas a hacer. Una clase nueva que vamos a hacer. Ah, ok. ¿Qué prefieren? ¿Que implemente la cola de tareas de entrada o me paren procesador y digan qué necesito? Profe, ¿siempre se llama así cola de cosas? Podría ser O cola de por- tareas, hay otra estructura que se llama fila. En este caso, cola de tareas podría ser colección ordenada. Podríamos llamarlo como queremos. Si quieren, llamamos colección ordenada de tareas. Y la llamo así a la clase. Es el nombre que nosotros querramos ponerle porque lo estamos haciendo. Larguísimo me quedó el nombre, pero le cambio acá el nombre. Me va a pedir renombrar el archivo y sí, está creada acá. Ahora. Ahí lo cambié. El nombre por ahí no es. La idea es que todo lo que sea ordenar tareas lo vamos a tirar ahí. Todo lo que sea calcular el sueldo lo tiramos en una clase nueva. Fíjense que la idea es la misma, vamos manteniendo. Entonces, cuando yo la creo ahora, vamos a hacerlo desde acá. En vez de crear una array list, tengo que crear new colección ordenada de tareas. Ahora, fíjense que yo esto antes le preguntaba al array list si estaba vacío. Entonces, como ahora tengo una colección, ¿y qué le puedo preguntar? Y le puedo preguntar lo mismo, pero en vez de decir en inglés, voy a decir, ¿está vacío? Ajá. ¿Está vacío el elemento? Entonces, cuando yo digo, bueno, necesito, me quedó horrible acá, está vacío, necesito venir acá y colección ordenada de tareas tiene que tener un método public boolean está vacío y que me diga si él está vacío, sin parámetros. Ahora vemos cómo hacer. ¿Qué otro método tenemos? Fíjense que ¿qué le pedíamos? La primera, get 0. Pero ahora desde afuera yo directamente le puedo pedir get primera. Que me dé a esta colección ordenada, que me dé la primera. Vengo acá y tengo que decir public tarea get primera. ¿Sí? La idea es que me devuelva la primera tarea. Tengo la primera tarea, también la tenemos que hacer. Estoy corriendo los métodos. Hasta acá venimos muy simple. Remove 0. ¿Y qué podríamos decir? Y que el get primera la borre. La primera y la borro directamente. Que haga las dos cosas, ya está. Como esto borrarlo era parte, listo. Entonces vengo acá y digo, bueno, hacer que dé la primera y la borre. No es que solamente la devuelva. Ya le tiramos dos cosas que haga esto. Entonces lo vamos tirando acá. Listo, tengo la tarea, el procesador obtiene la tarea, la ejecuta y este método lo podríamos hacer. Vengo al agregar tarea. Todo esto que tenemos acá, ¿para qué era? Para agregar la ordenada a la tarea, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que todo esto lo hicimos para agregar la ordenada? Vengo para acá, control X, como ahora la colección es la que se encarga de ordenar, digo tareas, punto, agregar tarea, para poner un nombre distinto. Y le doy la tarea TT. Fíjense que acá delego lo que yo hacía y en vez de hacerlo yo, que lo haga la colección ordenada de tareas. Entonces, vengo ahora, lo llamé public, agregar tarea. Sería public void, agregar tarea. Tarea TT. Acá le podemos poner el nombre cualquiera, ¿sí? El nombre de la variable no afecta. Nueva vamos a ponerle. No me acuerdo cómo se llama. Y fíjense que el código va a ser lo mismo, no va a ser muy distinto a lo que habíamos hecho en procesador. Por eso lo copié. Si no encontró, agarro la tarea nueva. Entonces pregunto, recorro el array list, porque acá estoy dentro de la colección. Si la tarea es menor que la nueva, cambio el nombre, lo encontró, lo lleva a la nueva. Y si no, si no lo encuentra, lo agrega al final. Y si no, lo agrega en la posición.
Automáticamente esto es la misma idea, me obliga a agregar un método, es menor. Vengo y digo, bueno, tengo que hacer un método public boolean es menor, una tarea T1 de otra tarea T2, y en esta colección genérica lo sé implementar el es menor, sé si voy a ordenar por memoria o por CPU, No, no sabés. no sé, entonces como no lo sé hacer, ¿qué hago? Lo declaro abstracto y automáticamente la clase va a ser abstracta. Y ahí voy a tener un problema que va a ser en el constructor. El constructor ahora, ojo con esto, hay que verlo. No se puede crear un objeto de una clase. Pero fíjense, lo que teníamos acá lo movimos, el boolean se nos va, y fíjense que si le preguntamos al procesador si tiene tareas, es el mismo método que hicimos acá, es parecido. ¿Qué le pregunto? ¿Tiene tareas? Si no está vacío. Hasta ahí está, esos métodos los tenemos que hacer todavía. Uy, no, acá toqué algo, acá. Este quería grabar. Vengo hasta ahora, colección de tareas, y tengo que hacer está vacío. El está vacío, ¿cómo lo sé? Parado, piensen que me voy parando de una vereda en el otro. Ahora estoy en la colección. La colección no tiene idea del procesador, es simplemente una colección ordenada. Entonces, cuando le preguntan si está vacío, dice return tareas.isempty. Y listo. La colección va a estar vacía si el arreglo está vacío. Fíjense que es el mismo código que teníamos, simplemente que lo cambiamos de clase. Cuando le pedimos la primera, ¿qué hacemos? Tarea taux se vuelve tareas.get 0, y acá tenemos el problema. Puede ser que esté vacío. Si tareas no está vacía, digo, obtengo la primera, tareas.remove la que está en la posición 0, y digo return out. Como me están pidiendo una tarea, si no hay, es decir, si está vacío, ¿qué devuelvo? Si no tengo nada para devolver, ¿qué tengo que devolver? Nulo, ¿no sería? ¿O tampoco? Return null. Devuelvo null. Es el mismo código que teníamos acá hecho. ¿Sí? Que teníamos el es menor, porque no le gusta. Public abstract boolean es menor, tarea 1, tarea 2, T2. Me quedo con el nombre. T2, ahora sí. ¿Sí? Es el mismo código, lo que teníamos hecho en procesador, todo lo que sea de ordenar, lo cambié a la colección ordenada de tareas. ¿Sí? El procesador usa una colección ordenada de tareas. Ahora vamos a tener que agregar un método. ¿Y qué vamos a tener ahora? Lo que era un procesador por CPU, en realidad va a ser, bueno, esta clase no tiene más sentido. Todos estos desaparecen. Y lo que vamos a tener ahora es una colección, clase, colección ordenada por CPU, que hereda de colección ordenada de tareas. Y fíjense que lo único que me pide es implementar el método es menor. ¿Cuándo decimos que es menor? Y ya estoy en colección ordenada por CPU, si t1.get uso de CPU es menor que t2.get uso de CPU. ¿Sí? Ya lo tengo hecho acá resuelto. Voy a venir acá y voy a crear de la misma manera new class colección ordenada memoria que herede de colección ordenada de tareas.
viene acá y ¿qué dice? L es por memoria. Return t1.getMemoria. Get, seguro que le pusimos t1.get uso memoria es menor que t2.get uso de memoria. Tengo estos dos. Vengo hasta ahora la tercera. New class. Colección ordenada. Prioridad. Que hereda de colección. Colección ordenada. Ajá. Me quedo acá. Una así me quedo. Colección ordenada de tareas. Entonces, ordena por prioridad t1.get prioridad menor que t2.get prioridad. Fíjense que cambiamos todo de lugar. Acá hicimos, nos falta en colección ordenada, me falta el constructor, que no lo hice si no recuerdo mal. No hice el constructor, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Nunca inicialicé la array list de tareas. ¿Sí? Si no lo inicio, recién estaba pensando y no lo hice. Public, colección ordenada de tareas. No le tengo que pasar nada y dice new tareas. Devuelve new array list de tareas. Tengo hecho esto, tengo el procesador que tiene una colección ordenada de tareas, y ahora el procesador, cuando crea esta colección ordenada, la declara del tipo abstracto, porque puede ser cualquiera de los tres tipos que creamos. Cuando hace el new, tiene que decidir de qué lo va a hacer. Vamos a hacerlo de CPU, por ejemplo. Y ahí por defecto dice que ordena las tareas por CPU. ¿Me siguieron hasta acá? Ahora, fíjense que el procesador se crea como un procesador. Y vamos a ver si funciona. Procesador, ¿cómo se llama? Procesador, sí. Ah, me quedó acá que me faltó cambiar un detalle que no es más abstracto la clase procesador. Por eso no me deja crear. Ahora tenemos, el procesador es común, voy al ejecutable y fíjense, yo creo el procesador. ¿Qué hago? Cuando crea el procesador, adentro de él se crea un procesador de CPU y cada vez que le agregan una tarea a él, ¿sí? En el ejecutable, cuando le dicen add tarea, ¿él qué hace? Tareas.agregar. Como es un procesador de CPU, viene hasta acá, usa lo mismo, pero cuando usa el es menor, utiliza el es menor de CPU. ¿Se entiende cómo corrí todo lo que era el manejo de tareas para un costadito? ¿Me siguieron hasta ahí? Pero en el constructor no te pasaría el mismo problema que hoy. Hoy me pasaría el mismo. ¿Qué me falta ahora? Que yo le quiero cambiar. Todavía lo único que hice fue todo lo que era ordenar las tareas, lo cambié en una estructura. En vez de usar una array list, utilizo una colección ordenada de tareas. Ahora, como dijo Yamil, me falta algo. Yo quería cambiar la forma de ordenar. ¿Y cómo la cambio ahora? Y tengo que hacer un método. La diferencia ahora es que yo puedo cambiar el atributo. Todo lo que ordena está en un atributo ahora, que antes no. Entonces yo tengo que poder hacer ahora un cambiar forma de ordenamiento. Entonces digo public void cambiar forma ordenamiento. ¿Y qué me van a dar si me dan la forma de ordenamiento? ¿Qué me deberían dar? ¿Por qué lo querés ordenar? ¿Por qué lo quiero ordenar? ¿Y eso qué es? ¿Un criterio? No. ¿Dónde guardamos la forma de ordenar? En este estilo de clases. ¿Sí? En las colecciones ordenadas. Entonces, ¿qué me van a decir? Bueno, dame la nueva forma. Colección. Me dicen, quiero que lo guardes en una colección ordenada de tareas. Nueva forma. ¿Por qué? Porque tengo en esa colección yo tengo la forma en que se guardan. ¿Qué debería hacer yo ahora? Me dan una nueva forma que me dicen, usa esta forma de ordenar ahora. Yo tengo que recibir lo genérico. ¿Por qué? Porque a mí me podrían dar cualquier nueva forma que existe, por CPU, por memoria o por tareas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como ahora me dicen, che, tenés que usar esta forma de ordenar, yo agarro mis tareas y digo, mientras
mis tareas, punto, ¿cómo lo llamamos? Tareas, le pusimos un método, está vacío, mientras que no esté vacío, agarro la tarea que yo tenía, aux, se vuelve tareas, punto, le pido la primera, eso me devuelve una tarea y la borra, y ahora digo, nueva forma, punto, agregar la nueva tarea que yo tenía hasta ahí. ¿Sí? La saco de la tarea que yo tenía y la agrego el nuevo formato. Como yo le agrego el nuevo formato, lo que ahora hago, a lo último, decir, bueno, mis tareas ahora van a usar la nueva forma. ¿Se entiende? Esto me achica. Como me achica, me saca las que tenía y las agrega a esta nueva forma. Y por último, yo digo, mis tareas son las que están en esta nueva forma guardada. ¿Me siguieron más o menos cómo se hace el cambio? Más tirando a menos que más. ¿Qué pasa ahora? Cuando yo le digo acá, ahora le digo pp.set, ¿cómo llamamos? Cambiar, pp. Al procesador le pido cambiar la forma de ordenamiento y le digo new colección. ¿Por qué la quieren ordenar? Por memoria o prioridad. Prioridad. Colección, lo llamé ordenada, prioridad. ¿Qué nos faltó? Colección. Acá me quedó mal escrito. No, está bien. Colección ordenada, no estoy viendo nada mal, ¿no? No, haber escrito mal yo. Colección ordenada, prioridad. Fíjense, le cambio la forma. Cuando las voy a imprimir, ¿las va a imprimir ordenada por CPU o por prioridad? ¿Nadie se anima? Se los tiro en vivo. Las ordenó por prioridad. ¿Qué hace? Cuando yo las cambio, piensen que al procesador le dicen cambiar la forma. Acá viene una colección ordenada por prioridad. Y acá teníamos una colección ordenada por CPU. ¿Qué hace? Agarra la primera tarea y la agrega a una colección y la ordena por prioridad. Entonces yo le voy metiendo una a una todas las tareas de vuelta a la nueva forma y ya me las está ordenando por el objeto que es. Y este objeto dijimos recién que era una cola ordenada de prioridad. Las ordena por prioridad y a lo último digo, mis tareas ahora están en la cola ordenada por prioridad. Y ahí sale y ordena todo. ¿Sí? Fíjense que ahí salió, las ordenó por prioridad y si hubiéramos hecho de memoria, las hubiera ordenado, que me faltó acá, colección. Ah, me faltó una N. Ahí está. No puse la N en colección. Por eso no encontraba. Ahí está. ¿Ven? Las ordenó por memoria. 1191, 15, 10 y 1. Cuando las agrega de vuelta, las saca de un objeto y las pone en el otro, ya las ordena. Entonces, si agregamos, vamos a agregar de vuelta 3 tareas más o 4 para ver, las agrego repetidas. Fíjense que nunca controlamos repetidos. Me va a agregar ordenado igual por siempre 1100, 191 están repetidas, pero están ordenadas por memoria. Incluso si le cambiamos de vuelta, pp.cambiar cambiar forma de ordenamiento y decimos new colección ordenada y vamos a volver de vuelta a poner CPU, ¿qué hizo esto? A estas primeras las ordenó en la colección ordenada por CPU que tenía. Cuando le dimos una colección ordenada por memoria, copió todas las tareas a esta colección y las ordenó por memoria. Agregamos estas 4 y se agregaron a la colección ordenada por memoria. Cuando ahora le decimos new colección ordenada por CPU, va a copiar todas las que tenía, es decir, estas 6 y estas 4, las 10, a esta colección ordenada por CPU. El resultado es que ahora van a estar ordenadas todas por CPU. 10.000, 10.000, 1.000, 19, 19, 10, 7, 7 y 1. ¿Se entiende cómo corrimos ahora la idea del ordenamiento? La solución es exactamente igual. La diferencia es que ahora el procesador
tiene adentro esta colección de tareas que es la que se puede cambiar. Que se pueda cambiar el objeto significa que si ordenaba por CPU, puede ordenar por memoria. Por defecto, acá nosotros decidimos cómo lo queremos ordenar. Por defecto tengo que crear un objeto, podría ser por memoria. Entonces, si no me dicen de entrada, lo va a ordenar por memoria. Igual ahora va a devolver siempre por CPU porque es la última forma que lo cambiamos. ¿Estamos hasta acá más o menos? ¿Se entendió un poco? Ahora vamos a repasar con la filmina. ¿Sí? Lo que nos pasa acá es, inicialmente si al procesador le queríamos cambiar que ordenaba, acuérdense que inicialmente el procesador era un procesador que ordenaba por prioridad y tenía un procesador. Si le queríamos cambiar la forma, siguiendo la misma idea, no se podía hacer. Nosotros queríamos cambiar la forma de ordenar del procesador, con lo cual no podíamos hacer esa herencia que tenemos acá. Si yo creo, piensen esto, si yo hacen un new, hacíamos new procesador de memoria. No hacíamos new de procesador, hacíamos new procesador de memoria, con lo cual siempre ordenaba por memoria. Este siempre ordenaba por CPU y este siempre ordenaba por prioridad. No se podía cambiar el objeto por lo que se crea. ¿Se entiende la idea? Si yo creo un objeto persona, no lo puedo cambiar por un objeto alumno, porque el objeto creado es persona. Entonces ahí tengo el problema. Cuando yo quiero hacer eso, ahí me falta cómo cambiar eso. Entonces, la solución que está es, ¿qué deseamos cambiar? La forma en que están ordenadas las tareas. ¿Eso dónde está? En el array list. ¿Qué queremos cambiar? Ese array list. Entonces, lo que nosotros queremos cambiar, la idea es abstraer, darnos cuenta que la forma de almacenamiento de las tareas es lo que queremos cambiar, no el tipo de procesador. El procesador va a ser el mismo. Entonces, y ahí viene parte de lo que es separar responsabilidades, que es el procesador no tiene por qué involucrarse con la forma de guardar los elementos. Y ahí, si lo llevamos al paralelo de la clase pasada, el empleado no tenía por qué comprometerse con la forma de calcular el sueldo. Lo podía delegar a una clase nueva. Y ahí surgía la cola de tareas, que separa la funcionalidad del procesador de la de almacenamiento. Se delegan la responsabilidad propia del ordenamiento a la cola de tareas. Fíjense que delegamos el agregar tarea, que borraba la primera, incluso preguntarle si está vacía, y me falta agregar una nueva. Esas cosas las delegamos. Ahora, el ejecutar la tarea lo sigue haciendo el procesador. Ejecutar tarea, ¿qué hace? Pide, si no está vacía, pide la primera y la ejecuta. Y listo. Incluso hasta lo podríamos haber hecho distinto. En vez de preguntar vacía, tarea, le digo get primera. Si TT es distinto de null, porque ¿qué pasaba ahora? Me puede devolver null. Si es distinto, la ejecuto. Si no, no la ejecuto. Y ahí es lo mismo. Efectivamente va a funcionar igual. No hay problema con esto. ¿Por qué? Porque yo sé que de obtener la primera, si no hay primera, en vez de romperse, como me pasaba con el array list, si yo le pido la posición 0 y no hay 0, me genera un error. Me dice que estoy fuera de los límites. Entonces, ahora yo tengo mi propia colección y esa colección, como controla esto, el get primera, fíjense que decía, controlaba que no pedir cualquier cosa. Y si no, devolvía null. Como me devuelve null, yo ya sé que me puede devolver null y lo puedo usar. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea de orden, lo pasamos a esa cola de tareas. Esa cola de tareas, acá de la cola de tareas, pero en nuestro caso fue colección ordenada. Entonces, ¿qué nos queda en nuestra solución final? Una tarea, un procesador y una cola de tareas. Si lo ordenamos, puede ser que nos queda ordenada por orden de llegada, otra por ordenado, que fue lo que discutimos. ¿Se entendió más o menos hasta ahí cómo cambia la idea? Y cómo es parecido a lo que hicimos con el empleado. No sé si quedó claro ese parecido con el empleado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos empleado que heredaba, empleado que cobraba el sueldo por horas y empleado que cobraba el sueldo por comisión? ¿Sí? Entonces, cuando se le pide pagar el sueldo se pueda cambiar, es decir, que el empleado que cobra un sueldo fijo cobre ahora por horas extras o al revés, esta solución no me sirve. ¿Por qué? Porque cuando yo creo el empleado, lo creo empleado por horas, o lo creo empleado por comisión, o lo creo empleado. No le puedo cambiar la forma en que calcula el sueldo. Y por eso lo que hicimos fue separar la forma de que se calculaba el sueldo en un calculador de sueldo.
Y teníamos calculador sueldo fijo, calculador comisión, calculador horas y el calculador suma que tenía los dos calculadores. Sí, sí. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Dudas, consultas de esta parte? ¿De cómo se cambia algo dinámico o estático? Sí, sí. ¿Siempre se cambia igual haciéndole una clase? Siempre que yo necesito cambiar algo, tiene que estar en un atributo. El truco es como decir, bueno, yo necesito cambiar algo. Si necesito cambiar ese algo, para poder cambiarlo tiene que estar en un atributo. Si está en un atributo, tiene que haber una clase que me modele eso que yo quiero cambiar. ¿Qué puede ser? Que yo cambie un calculador de sueldo, que yo cambie la forma en que se ordenan las tareas, ¿sí? O que yo quiera cambiarle el nombre a una persona. Si yo quiero cambiarle el nombre a una persona, está en la clase string. Listo, ya lo tengo. Si yo quiero cambiarle la edad, está en un entero. También lo tengo. Ahora, si yo quiero cambiarle, no sé, estoy pensando en algún otro ejemplo. Está bien, la forma en que liquida el sueldo o la forma en que se calcula la edad. Y bueno, la forma de calcular la edad de una persona y la tengo que poner en una clase nueva, si yo quiero poder cambiar la forma de cálculo de edad. Entonces, siempre tengo ese jueguito. Si yo quiero cambiar algo, tiene que estar en un atributo. No lo reconocí en el atributo. Bueno, ¿qué atributo debería tener? En nuestro caso, el atributo estaba acá. En esta colección, cuando teníamos el procesador viejo, fíjense que teníamos array list de tareas, nosotros hacíamos las dos cosas. Esto queremos cambiar, la forma en que están ordenadas. Y fíjense que la diferencia es, el procesador el nuevo tiene una cola ordenada, el viejo tiene el array list. El nuevo crea un array list de tareas, el viejo crea un array list, el nuevo crea la colección ordenada. Cuando va a ejecutar una tarea, es casi lo mismo. Simplemente que el get 0 o el remove 0 ya no lo hace el procesador, se lo delegó a la colección ordenada de tareas. Le pide la primera y listo, ya sabe que lo devuelve y la borra. El agregar tareas, en procesador ahora nos quedó esto nada más. En procesador, el agregar tareas, como además de agregarlas se encargaba de ordenar, era todo este código. ¿Y dónde está este código? Si se acuerdan, yo copié y pegué. Está acá, colección ordenada de tareas. El agregar tareas es exactamente igual a ese código que tenemos ahí. Lo cambiamos de lugar de nuevo el código. No es que el código que teníamos no hay que hacerlo o está mal. Se va cambiando de un lugar al otro. Esta posibilidad de tener separado en una estructura aparte la colección ordenada de tareas es lo que me permite justamente poder cambiar ese atributo, la forma en que se ordenan las tareas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Cris. Sí, más o menos. ¿Estamos el resto? Yo también voy con el más o menos, pero va. Ahora hacemos. Así que ahí. Vamos a leerlo. Sí, que así me interrumpí. No, soy Cami. No, que estoy como los chicos. Bien, ahora me puse otro auricular para escuchar, se está quedando sin batería. A ver, la idea de todo esto es que yo tengo que estar muy atento a las cosas que me piden, cuándo me piden cambiar y cuándo no. La herencia, es decir, mi primer solución, no era un conflicto. Simplemente mi primer solución nunca me habían pedido que se pudiera cambiar la forma en que ordenaba el procesador. Entonces, esta solución que teníamos acá me funcionaba bárbaro. Cuando a mí me piden que se puede cambiar la forma en que se ordenan las tareas, esta solución no me sirve. Porque justamente no puedo cambiar. Esta es una solución estática, se llama. Porque la forma de ordenar no se puede cambiar, está escrito acá. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá y lo separo. Entonces el procesador tiene una forma común y usa la cola de tareas. Esa es la idea principal. ¿Se entendió más o menos esto? Esto se une, por ahí en el empleado de sueldos queda más claro, por ahí en la forma de calcular, porque era más simple el código, no hacía un ordenamiento. Pero la idea conceptualmente es la misma. Cuando yo quiero cambiar algo, lo que le decía Tomás recién, lo pongo en una clase y ese objeto de esa clase es lo que voy a cambiar. ¿Estamos? ¿Qué crees? Sí, no. Hagamos una cosa. Corto acá la grabación con esta primera parte. Así después